Muy bien, sean todos bienvenidos a una conferencia más de este curso gratuito. Cordial saludo a todas las personas que han seguido el curso y bienvenidos a las personas que nos ven por primera vez. Invitarlos a participar de este curso totalmente gratuito y a compartirlo quienes así lo deseen para poder llegar a más personas interesadas en obtener herramientas totalmente prácticas para el despertar de la conciencia. Herramientas prácticas para un trabajo interior sobre nosotros mismos con el objetivo de despertar nuestra conciencia y liberarnos de las leyes mecánicas a las cuales estamos sometidos. Entonces, invitados también a los nuevos a ser parte del grupo de WhatsApp, donde siempre encontrarán información de cada uno de estos temas, también material de apoyo, entre otras cosas. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar esta conferencia número 33 que se denomina Ley de Octavas y Ley de Entropía. Son dos leyes a las cuales pues nosotros los seres humanos nos rigen acá en el mundo físico y también pues estamos sometidos a estas dos leyes. Y pues son dos leyes muy interesantes que es necesario estudiar porque pues, bueno, a raíz de estas vamos a comprender ciertas cositas. Con la Ley de Octavas, que es una ley de ascendencia, es una ley ascendente, nos va a enseñar pues cómo ascender o cómo avanzar en este camino interior hasta lograr nuestro objetivo y nuestra meta final, que es el despertar del 100% de nuestra conciencia, la autorrealización, ¿sí? La ley de octavas nos enseña a cómo ascender, digamos, en niveles de fuerza, ¿sí? E ir logrando avances en nuestro propio trabajo interior. Nos muestra pues como tal el camino que debemos hacer, lo que debemos hacer, cómo debemos ascender con esta ley, y cada que se consigue una octava superior o que se avanza, ¿sí? O que se asciende un poco en esta ley, nos vamos a dar cuenta de que adquirimos más voluntad, más fuerza, más sabiduría, más capacidad, más poder, más conciencia. Todo de acuerdo pues al desarrollo interior de la conciencia y al trabajo sobre sí mismos. Por el contrario, la ley de entropía es una ley descendente, una ley de igualación, una ley que inmola a todos y todas las cosas, ¿sí? Entonces, pues, con este preámbulo vamos a dar inicio, como tal, al tema del día de hoy. Entonces, ley de octavas, vamos a hablar primero de esta ley. Como les digo, pues, la ley de octavas es una ley de ascendencia, es una ley que nos muestra cómo vamos a subir gradualmente o a avanzar gradualmente en nuestro trabajo interior, ¿sí? Y que también existe su hermana opuesta, que es la entropía, ¿sí? Como les decía, son leyes que rigen la naturaleza y a las cuales pues estamos sometidos. El objetivo es pues conocer estas dos leyes y ver cómo pues en qué punto del trabajo interior estamos cada uno de nosotros. La ley, como les digo, la ley de octava nos enseña a ascender, nos va a mostrar dónde nos estancamos, en qué punto estamos nosotros o la humanidad, en qué punto está de acuerdo a esta ley de octavas, ¿sí? Y pues de qué manera pudiésemos seguir ascendiendo con el objetivo de utilizar esas leyes de fuerza, esos escalones para lograr nuestro objetivo. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar hablando de que este trabajo interior, lo que es el despertar de la conciencia, la autorrealización íntima del ser, se divide en tres trabajos, y esos trabajos o esos tres trabajos están representados en el camino de tres montañas. Hablando analógicamente, el trabajo se resume en recorrer tres montañas, ¿sí? Eso es analógicamente hablando, o esas tres montañas, digámoslo, son interiores, procesos o trabajos interiores. En la primera montaña, pues, se va a dar el nacimiento y la creación, pues, de los cuerpos superiores existenciales del ser, los cuales vibran con determinadas notas musicales, como ya lo hemos estudiado en varias conferencias. Por ejemplo, el cuerpo físico vibra con la nota musical do, el cuerpo vital con la nota musical re, el cuerpo astral con la nota musical si, cuerpo mental con fa. Ahora, aquí en este punto, esta es la representación de la primera montaña, ¿sí? Esto de crear estos cuerpos inferiores o estos primeros cuerpos, el físico, vital, en convertirlos en solar, convertir y crear, perdón, el cuerpo astral y mental solar, y el de la voluntad es la representación de lo que les estoy diciendo, la primera montaña, que es, digamos, el inicio de todo este trabajo interior. ¿Listo? Cuando nosotros estamos finalizando de crear ese cuerpo mental y comenzando a crear el cuerpo causal,
¿sí? Se da una prueba en el mundo interno, astralmente, se da una prueba en la que se aparece un ángel y nos va a mostrar dos caminos y nosotros tenemos que elegir. Es la prueba de la elección de los caminos, ¿sí? Allí vamos a decidir si continuamos ascendiendo y terminamos el trabajo de la autorrealización, ¿sí? O si nos dejamos llevar o tentar por el ego, por los defectos psicológicos y nos metemos en algo que se llama el nirvana, lo cual pues impediría que nosotros terminemos el trabajo porque no se van a poder eliminar pues el 100% de los defectos, no se van a eliminar los yoes causa y por lo tanto fracasaríamos, traicionaríamos el camino a nuestro ser también, ¿sí? Entonces en este punto, cuando se está terminando de crear el cuerpo mental, comenzando a crear el cuerpo causal, se da esa prueba. Y es allí donde tenemos que pedirle a nuestro ser, con nuestra conciencia, Padre mío, sé tú quien escoja el camino directo, el camino hacia el Padre, ¿sí? Nos van a mostrar una autopista muy cómoda, muy fácil, muy placentera, que es el nirvana, y un camino pedregoso, muy difícil, que asciende por la derecha. Completamente difícil, completamente doloroso, pero que nos va a conducir a la autorrealización íntima del ser. Lógicamente aquí buscamos terminar este trabajo o la autorrealización íntima del ser debe hacerse en una sola existencia. Por lo tanto, hay que escoger el camino directo y si no, cuando se escoge el nirvana se fracasa. ¿Sí? Realmente no se termina la obra, no se termina como tal el proceso de autorrealización y se fracasa. ¿Listo? Inmediatamente pues cuando creamos esos cuerpos, quedamos conectados a unos cuerpos superiores, que es el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Esta es la representación del trabajo de la primera montaña, que representa el nacimiento espiritual, el nacimiento y la creación de estos cuerpos internos y tomar la elección del camino directo para continuar y terminar la obra, la autorrealización íntima del ser. Como vemos, cada uno de estos cuerpos, como les decía, vibra con una nota musical específica, ¿sí? Todo esto pues porque en el fondo la corriente de la vida, la corriente del sonido es la misma, es una sola. Y todo pues tiene en el fondo su vibración, ¿sí? Y hay cuerpos pues más sutiles o de mayor vibración o de vibración más alta, ¿sí? Eso que hablan la gente en las escuelas pseudoesotéricas y demás, de que hay que vibrar alto, que hay que vibrar diferente, pues viéndolo desde el punto de vista del trabajo interior, pues es una realidad. Pero ¿cómo vamos a vibrar diferente si no eliminamos los defectos psicológicos y creamos unos cuerpos superiores que vibran de una manera superior? Eso sí tiene un poco más de sentido. ¿Listo? Entonces vemos que aquí podemos encontrar una primera octava. Tenemos que ir de este do o del cuerpo físico a un do superior, ¿sí? Eso es una octava. Ir de un do inferior a un do superior es ascender una octava, ¿sí? Como les digo, la ley de octavas o corriente del sonido o corriente de la vida son lo mismo, ¿sí? Todo en el fondo está regido por esta ley, por esta corriente del sonido o por esta ley de octavas. Ya vamos a ir profundizando un poco más. Si nosotros observamos una escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, ahí vamos a encontrar las 7 notas musicales y como les decía hace un momento, para ir de un do inferior a un do superior tenemos que elevarnos una octava más, una octava superior, ¿sí? Es decir, hay que recorrer este camino o digamos elevar esa vibración, caminar a través de estas notas musicales hasta llegar a un do, pero superior, mucho más, digámoslo, alto, ¿sí? Es necesario para llegar a un do superior subir una octava. Bueno, a esta corriente de la vida, como yo les decía, a esta ley de octavas, todos los seres humanos estamos involucrados y a la vez estamos sometidos por esta ley y ya vamos a ir estudiando por qué, ¿sí? Veamos aquí la corriente del sonido o lo que es esta ley de octavas. Vamos a encontrar do, re, mi en la escala musical y en el mi vamos a encontrar una primera pausa, ¿sí? Encontramos también un primer shock en do, ya vamos a explicar todo esto. Encontramos un segundo shock entre el mi y el fa con la primera pausa.
eh, encontramos una segunda pausa entre el la y el si, un tercer shock también y una tercera pausa entre el si y el do, ¿sí? Esta es la ley de octavas, esta es la escala musical y como les vengo diciendo, si queremos ascender, digamos, en este trabajo interior, pues tenemos que ir de un do inferior a un do superior, ¿sí? Tenemos que caminar o elevarnos a través de esta corriente del sonido o ley de octavas, ¿sí? Pero para ello pues hay que caminar todo esto, no podemos pasarnos de este do a un do superior sin hacer un proceso gradual y ascendente sobre nosotros mismos. Y bueno, acá hay unas explicaciones y vamos a irlas como tal dando en el transcurso pues de este tema, ¿listo? Bueno, entonces vemos que en la ley de octavas o en la escala, en esta escala o en la corriente del sonido vamos a encontrar tres pausas, ¿sí? Que son, digamos, tres trabajos, tres situaciones a las cuales hay que enfrentarse o que hay que realizar pues para nosotros poder seguir ascendiendo. Si nosotros no vencemos esas pausas, pues sencillamente si no se asciende pues se devuelve uno o se desciende o se pierde, ¿sí? Acompañado de unos shocks. Sí, esos shocks son de la conciencia, digamos, son estados de la conciencia, son, digamos, sacudones de la conciencia. Y ya vamos a ver, pues, con qué está relacionado todo esto que estamos viendo acá. No se preocupen, vamos a explicarlo detalladamente. Bien, como les digo, encontramos tres pausas en una escala musical y eso sucede con todos los eventos de la vida de uno. Quiero que entendamos que como es adentro, es afuera y que en el fondo, pues esta escala musical o esta ley de octavas la vamos a encontrar, pues nos vamos a enfrentar a ella en todo lo que nosotros vayamos a emprendamos a hacer, ¿sí? Digamos, una persona decide montar un negocio, ¿sí? Entonces comienza acá en do y digamos ese es el primer shock en este ejemplo. Se le ocurre una idea, montar un negocio de ropa, de zapatos, de lo que sea y listo. Digamos, compra la mercancía y obtiene un local. Digamos que hasta ahí ya avanzó hasta mí. Ya tuvo la idea, montó el lugar, tiene el producto, pero ahora viene una primera pausa. Esa primera pausa está relacionada con las primeras dificultades, las primeras situaciones que se deben vencer para poder seguir ascendiendo y que el negocio crezca o a la larga que ese negocio, en este ejemplo, tenga, digamos, un buen resultado o que dé ganancias. Esa primera pausa puede ser, por ejemplo, de que las primeras ventas del mes fueron muy bajas, de pronto los productos que se vendieron o que se compraron no eran tan vendidos, o de pronto hubo una pérdida de mercancía en el trayecto pues de la compra como tal de esa mercancía y digámoslo, van a ocurrir ciertas situaciones que si la persona las vence, logra vencerlas, ¿sí? Logra sortear esas situaciones, va a seguir avanzando en esa escala musical o en esa ley de octavas. Entonces poco a poco el negocio va tomando forma, poco a poco lo van conociendo, se van vendiendo más productos, se reajustan precios, no sé, se mejoran los proveedores, se consiguen mejores proveedores, después digámoslo, ya puede poner empleados, una cosa, la otra, pero cuando ya hemos logrado otra vez otro conjunto de cosas, viene una segunda pausa y digamos es otro problema, otra situación en la que si la persona pues se rinde, pues pierde todo lo que ha hecho en este transcurso y se devuelve al inicio. Si una persona se rinde ante una de esas pausas, pues dice, bueno, no, ya no soy capaz, no me interesa, o esto se complicó y voy a dejar hasta aquí, y cierra el negocio, vende los productos o vende la mercancía y ya, se retira. Pero si esa persona se enfrenta a esa situación, puede ser, por ejemplo, no sé, llegó a alguna situación exterior en la que le tocó cambiar de local, se puso más caro el arriendo, o hubo un descuadre que le generó una gran pérdida, o sencillamente viene alguna situación. Si la persona logra vencer esa pausa, pues va a seguir ascendiendo. Y así sucesivamente, pues va a seguir ascendiendo. Y cuando llegamos otra vez acá a este punto, pues va a haber otra pausa, que son 3 pausas. Y si se supera, pues se va a alcanzar una octava superior.
Cuando se alcanza esa octava superior en este ejemplo, pues la persona ya digamos como que establece una marca, un producto, ya lo conocen, ya tiene unas ventas fijas mensuales, el negocio empieza a fluir, a mejorar, cada vez va en crecimiento, etcétera, etcétera. Así es con todas las situaciones y las cosas de nuestra vida. En todo vamos a encontrar esta corriente del sonido. Una persona, por ejemplo, miramos acá el do inicial, decide estudiar una carrera. Decide estudiar, se matricula, hace su matrícula, va a la universidad, pero de repente encuentra una primera pausa. Ay, pero es que estas materias están como muy difíciles, yo no entiendo esto, no me gusta aquello, lo otro. Si esa persona se rinde y no vence esa primera pausa, pues termina retirándose y volviendo al do inicial. Pero si la vence, si hace un esfuerzo por continuar adelante, va a seguir ascendiendo en esa escala musical. Luego vendrán otras dificultades, otras situaciones, ¿no? Que le toca, no sé, aprender ciertas cosas, hacer ciertos trabajos difíciles. Si la persona vence todas las dificultades, ¿sí? Pueden presentarse cualquier tipo de cosas que le van a impedir continuar con su objetivo, en este caso, en este otro ejemplo, seguir estudiando su carrera universitaria. Si vence esa segunda pausa, va a continuar subiendo. Si no, se devuelve. Y al final pues viene otra pausa, no sé, digamos el proyecto de grado o alguna situación también. Si la vence, pasa de un do inferior a un do superior. Se eleva una octava más. Y entonces la persona, digamos, termina su carrera, logra su objetivo y obtiene sus resultados. Eso lo vamos a encontrar con estos dos ejemplos. Lo vamos a encontrar pues en absolutamente todas las situaciones de nuestra vida, ¿sí? Todo lo que emprendamos a hacer, las decisiones que tomamos, pues vamos a encontrar esta escala, esta corriente del sonido y esas pausas. Mucha gente pues cuando toma una decisión de estudiar algo, de montar un negocio, de iniciar algo, cuando se encuentra con la primera pausa o con la primera dificultad, de una vez retrocede, echa para atrás y abandona. Como hay gente que sí lucha contra esas dificultades y poco a poco va impulsando sus ideas, sus objetivos, hasta que logra elevarse una octava superior y consigue eso que tanto anhelaba. Listo. Eso es un ejemplo, son ejemplos exteriores y ahora sí vamos a estudiarlo pues internamente. Así sucede en la vida de cada uno de nosotros con todos los eventos, ¿sí? Cualquier cosa que uno emprenda a hacer, vamos a encontrar eso. En todas las cosas que nosotros decidamos y queramos hacer, siempre van a haber esas tres pausas, pero si no nos dejamos vencer por esas cosas, logramos nuestros objetivos. Ahora veámoslo desde la perspectiva del trabajo interior. ¿Listo? Vimos que había un primer shock en la nota musical do. Ese primer shock se da a nosotros, se da en nosotros cuando nosotros nacemos. Cuando el bebé nace e inhala el primer aliento de vida y esa chispa, esa esencia ingresa al nuevo cuerpo, ¿sí? Ese es ese primer shock, ¿sí? En ese instante, cuando nosotros nacemos e inhalamos, ingresa por primera vez nuestra esencia, nuestra chispa, al cuerpo físico y de inmediato tenemos derecho a las tres primeras notas musicales, al do, al re y al mi, después de ese primer shock. El do representa el cuerpo físico, el re, el cuerpo vital, ¿sí? Y el mi, digámoslo, es el embrión del cuerpo astral, que es lo que nos permite desdoblarnos y soñar. Entonces ahí está, ese es el primer shock, se da al nacer y nos dan derecho a esas tres cosas y a una personalidad también, cuerpo físico, cuerpo vital, principio de cuerpo astral y una personalidad con la cual pues nos vamos a desenvolver nosotros en el mundo físico. Ahí encontramos ese primer shock, ¿sí? Pero ¿qué sucede? La mayoría de la humanidad, casi pues su totalidad, digámoslo, por no decir todos, pero sí, la gran mayoría y casi su totalidad, pues la gente nace, crece, se reproduce, envejece y muere sin ningún objetivo real y trascendental de su vida, ¿sí? Está hipnotizada la humanidad pues con las cosas vanas y pasajeras del mundo material, ¿sí? Por lo tanto, nunca va a poder vencer esa primera pausa. Recordemos que está do, re, mi y ahí entre el mi y el fa, después del mi, hay una primera pausa. Esa primera pausa normalmente la humanidad no la vence porque no encuentra un objetivo real y trascendental de su existencia. Quedamos fascinados con las cosas del mundo material, ¿sí? Y allí en eso está toda la humanidad,
en nacer, crecer, trabajar, reproducirse, envejecer y morir, sin ningún objetivo verdadero ni trascendental, desconociendo la razón de la existencia, ¿sí? Cuando se llega a ese momento, al mí, o se continúa subiendo esa primera pausa, ¿sí? Cuando encontramos esa primera pausa que es entre el mí y el fa, o se continúa ascendiendo o regresamos al punto de partida. Lo que sucede con la humanidad, pues es que la gente nace, ¿sí? Tiene su primer shock, viene aquí a la Tierra, a la existencia, pero no encuentra el objetivo real y trascendental de existir. Por lo tanto, nunca vence en esa primera pausa. Y es allí donde actúa la ley de entropía e igualándonos a todos en el cementerio. Como no encontramos nada trascendental, ningún objetivo superior y no nos transformamos ni nos convertimos en seres conscientes o superiores, pues tarde o temprano morimos y regresamos de ese mí nuevamente al do, ¿sí? De existencia en existencia hasta que agotamos las 108 existencias que tenemos por cada ciclo, ¿sí? Que tenemos por ley por cada ciclo, ¿sí? Así sucede. Así está, digamos, la mayoría de la humanidad, la totalidad de la humanidad. A la luz del Génesis es conocida la humanidad como los hombres del tercer día, es decir, seres humanos fascinados con la existencia, hipnotizados y que no conocen la razón de su existencia, ¿sí? Aquí vemos pues esto que acabo de explicar. El primer shock que se da en el aliento de vida cuando nacemos, nos dan derecho al cuerpo físico, cuerpo vital y principio de cuerpo astral y una personalidad, ¿sí? Que es la que nos sirve para desenvolvernos acá en el mundo físico. ¿Qué sucede? Pues si no encontramos la razón de existir, un objetivo real y trascendental con el cual, digamos, avanzar en esa corriente de la vida, del sonido, pues morimos y retornamos acá en el do nuevamente. Volvemos a otra existencia y si no vencemos esa primera pausa, si no encontramos un camino trascendental, nos quedamos atrapados en el materialismo, en las cosas pasajeras, nunca digamos despertamos la conciencia o la sabiduría que está atrapada en el interior y retornamos al do. Así hasta completar las 108 existencias en esta primera parte con esta primera pausa. ¿Listo? Espero vayan entendiendo. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Hay un segundo shock, ¿sí? Vemos que acá hay un segundo shock y ese segundo shock se nos da o se le da a la conciencia cuando recibimos un conocimiento realmente trascendental y encontramos un camino, es decir, cuando encontramos este camino, cuando encontramos las herramientas prácticas para el despertar de la conciencia. Ese segundo shock se da cuando alguien nos da el conocimiento y nuestra existencia empieza a tener una razón de ser y de existir. Aquí era donde el Maestro Jesús decía su gran frase, una de sus frases: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 personas que están buscando despertar su conciencia, que anhelan una verdadera espiritualidad, que anhelan un verdadero despertar de conciencia, solo una persona encuentra el camino interior, estas herramientas que le permitan transformarse, despertar en las dimensiones superiores de la naturaleza de manera didáctica y práctica, ¿sí? Eso lo decía el Maestro Jesús: de 1000 que me buscan, uno me encuentra, refiriéndose a esto. De 1000 personas que buscan un camino trascendental, solo uno lo encuentra. Porque la mayoría pues no le interesa, no saben ni lo que buscan, cuando encuentran el camino lo rechazan también, la gran mayoría. Muchos no saben lo que buscan, otros no tienen derecho a encontrarlo porque han dañado en alguna existencia pues estas herramientas, este camino, y se han ganado sus karmas, pero es así, de 1000 que buscan, uno encuentra. Cuando nosotros encontramos este camino, estas herramientas, se nos abren dos alternativas: volvernos prácticos, ¿sí? Para empezar a comprobar y a vivenciar esta realidad, este conocimiento, para ir avanzando y realmente ir despertando nuestra conciencia en base a hechos, a obras, ¿sí? Esa es la primera alternativa. O lo segundo es que nos volvemos unos creyentes, o en otras palabras, no lo practicamos. Hay muchísima gente, demasiada gente, que tiene estas herramientas a lo largo del planeta, a lo largo del mundo, en muchos lugares, y no se practica. Muchas personas tienen las verdaderas herramientas de meditación, de eliminación de los defectos del ego, de la transmutación sexual, tienen muchísimas herramientas de este camino y no las practican. Entonces terminamos, si lo hacemos de esa manera,
si no practicamos, convirtiéndonos en simples simpatizantes de este camino, de esta senda, creyentes. Creemos que es real, creemos que sí, que está chévere, que nos gusta, que suena muy genial, pero nunca comprobamos absolutamente nada y entonces quedamos convertidos o queda la gente convertida en fanáticos. Y se queda esto como una teoría y no es el objetivo. He aquí pues donde el Maestro Jesús hablaba y decía, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Es decir, de 1000 personas que encontraron este camino, uno lo sigue, uno lo practica. ¿Sí? Solo uno. Como les digo, hay muchísima gente en este momento con esta sabiduría, con estas herramientas. Pero lastimosamente, pues se torna un fanatismo, una creencia. No gustan de la práctica, no buscan practicar, por lo tanto no comprueban y no avanzan y esto se queda pues como un dogma más, como una teoría más y así no tiene sentido. El objetivo de este conocimiento es practicarlo, comprobarlo y avanzar hasta una meta final, ¿sí? Pero normalmente no es así. Pero bueno, de todas esas personas habrá uno que sigue el camino, que sí lo practica. Entonces, una vez recibidas estas herramientas, lo que debemos hacer es empezar a trabajar sobre sí mismos, trabajar con las herramientas de muerte psicológica, eliminando el yo psicológico, meditando los defectos para liberar la conciencia, limpiar la energía creadora y de esa manera ir creando los cuerpos internos o los cuerpos solares para avanzar por las siguientes notas musicales, regenerar el cuerpo físico solar, convertirlo en solar, que es el do, regenerar el cuerpo vital, que es el re, crear el cuerpo astral solar, que es el mi, crear el cuerpo mental, que es el fa, solar, crear el cuerpo causal o el cuerpo de la voluntad solar, que es el sol. Si nosotros practicamos y avanzamos y creamos esos cuerpos, avanzamos por las notas musicales fa, sol, la. Ya lo vamos a ver un poco mejor, ¿sí? Esto implica crear los cuerpos, como les digo, astral, mental y solar. Eso es avanzar por mi, fa, sol, ¿sí? Mi, fa, sol. O hacer pues como tal la primera montaña. Ya cuando pues se hace mi, fa, sol, se queda conectado al la, que es un cuerpo superior que sí está, que no está caído, que no hay que crearlo, ¿sí? Que hay que, digámoslo, rectificarlo con la transmutación, pero ya está ahí. Esto representa el mi, el mental el fa y el causal el sol. Y de inmediato quedamos conectados al la, ¿sí? Entonces implica crear esos cuerpos. Esa es la primera montaña del nacimiento, ¿sí? Y a eso el Génesis pues le llamaba, o aquí encontramos en los textos sagrados a la luz del Génesis, los hombres del sexto día. Hombres verdaderos, hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Los hombres verdaderos. Hay que aclarar que este estado de hombres es un grado, es una condición solar de la conciencia. En este momento, tanto mujeres como varones no alcanzamos a ser ni siquiera seres humanos, porque somos animales intelectuales. Estamos tan degenerados que no hay ningún tipo de conciencia despierta en nosotros. Y alcanzar el grado de hombres lo podemos alcanzar, tanto varones como mujeres podemos alcanzar a ese grado, digamos ese estado superior, ese grado que es el estado, el grado de hombres, ¿sí? Pero para ello pues hay que hacer la primera montaña y crear esos cuerpos solares, el físico y vital, convertirlos en solar, crear el cuerpo astral solar, mental solar y causal solar. Ahí nos habremos convertido en hombres verdaderos, que es un grado interior, un grado de conciencia. Actualmente somos animales intelectuales, humanoides, equivocadamente llamados hombres. Es para aclarar eso, ¿listo? Aún así, no se es un Dios, aún así el camino no ha terminado. Allí se hizo la primera montaña al crearse esos cuerpos, pero quedan otros trabajos que se deben hacer. Es necesario vencer también una segunda pausa, ¿sí? Recordemos que yo les decía que este trabajo se divide, o la autorrealización íntima del ser se divide en 3 montañas. La primera es el nacimiento, que es lo que acabo de explicar, y la segunda, pues ya vamos a ir viendo qué es. Entonces,
aún no se es un Dios, aún no se ha autorrealizado ese maestro, o ese iniciado no se ha autorrealizado. Hasta ahora alcanzó un grado, que es el grado de hombre, ya presta esperanzas pues para autorrealizarse, pero aún queda, digámoslo, mucho trayecto, ¿sí? Entonces, veámoslo acá. Aquí vemos el segundo shock, esto es lo que acabamos de ver. Recibimos el conocimiento, lo empezamos a practicar, digamos, a eliminar el ego y a purificar la energía y a crear los cuerpos solares, físico solar, vital solar, astral solar, mental, causal. Aquí, en el causal, es donde se da la elección de los caminos, si se sigue subiendo o se mete por el nirvana. Aquí tenemos que pedirle al ser que sea el que decida el camino hacia el Padre, el camino directo, y es allí donde se da esta estrella, ¿sí? Esta estrella simboliza pues cuando nosotros llegamos hasta el sol, pues hemos creado nuestra alma humana, quedamos convertidos en hombres verdaderos y de una vez sube el alma humana y se fusiona con el alma divina, ¿sí? El alma humana representa esa triada, ese triángulo ascendiendo, y el alma divina, el triángulo que está hacia abajo, formando esta estrella simbólica de 6 puntas, lo que indica pues, digámoslo, el matrimonio perfecto entre alma humana y alma divina. Pero eso no es todo, como les digo, ahora viene una segunda pausa, y para vencer esa segunda pausa hay que hacer otro trabajo, ¿sí? Se debe dar un tercer shock, y ese tercer shock implica hacer el trabajo de la segunda montaña, ¿sí? Debe darse un tercer shock para pues alcanzar la nota musical, sí, o seguir ascendiendo en este trabajo, en este camino. Lo que implica es hacer una segunda montaña. Esa segunda montaña implica morir en sí mismo. La segunda montaña es eliminar las causas del error, eliminar a los yoes causa. Aquí pues el maestro Jesús, las sabias palabras, él decía: de 1000 que me siguen, de 1000 personas que practicaron y avanzaron, uno es mío. Es decir, de 1000 que llegaron hasta este punto, tomaron el camino directo y pasaron al trabajo de la segunda montaña, porque 999 fracasan y escogen el camino del nirvana y jamás terminan su obra, jamás se autorrealizarán, ¿sí? No se autorrealizan porque fracasan, se meten por una espiral y no terminan de pagar sus karmas ni eliminar los yoes causa. Entonces es por eso que el maestro decía: de 1000 que me siguen, uno es mío. Entonces ahí está, ese es el segundo, digamos, ese tercer shock nos va a hacer vencer esa segunda pausa, y es eso, digamos, tomar el camino directo, hacer el trabajo de la segunda montaña, eliminar los yoes causa, ¿sí? Y listo. Vemos que ahí, en este punto, pues cuando se da la segunda montaña, pues es lo que hablaban los libros sagrados, que se da el apocalipsis, y el apocalipsis pues significa fin por el fuego, lo que significa la eliminación de los yoes causa. Cuando se da ese tercer shock y se eliminan, se vence esa segunda pausa y ahora quedamos acá en el sí. Pero falta vencer una tercera pausa, ¿sí? Esa tercera pausa, para vencerla y conquistar el do superior, llegar a una octava superior, pues implica que se dé el nacimiento segundo. El nacimiento segundo es un proceso que se da en el iniciado, en ese maestro, pues al haber eliminado ya la totalidad de sus defectos, al haber eliminado pues como tal los yoes causa, y pues como ha eliminado absolutamente toda mancha, todos los defectos capitales, todos los yoes causa, pues nace por segunda vez, nace en el mundo espiritual. Es allí donde se da la resurrección y no se puede resucitar sin morir. Para ello es necesario, pues como les digo, eliminar las 7 cabezas de legión, lo que es la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la envidia, la gula, ¿sí? Los 7 pecados capitales, eliminarlos, y al eliminarlos pues es donde se da el nacimiento segundo, se da el nacimiento en el mundo espiritual, y ese es el cuarto shock, ¿sí? Ese cuarto shock lo que significa o lo que es finalizar esa segunda montaña y empezar el tercer trabajo, que es esa tercera montaña, en el cual pues también se va a hacer un trabajo, ¿no? Cuando la persona logra avanzar del do inferior al do superior, ha logrado nacer por segunda vez. Allí pues está representado todo ese trabajo interior en las 3 montañas, ¿sí?
Y ese nacimiento en el fondo es hacerse resurrecto. Claro que pues para resucitar, pues es resucitar en sí mismos, es eliminar todas las causas del error para que nazca dentro de nosotros el ser, el espíritu, ¿sí? Esa alternativa o este proceso está abierto para todos los seres humanos que quieran autorrealizarse, y pues cualquier ser humano puede llegar a autorrealizarse, a despertar su conciencia, sabiendo aplicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Este trabajo se hace en base a 3 factores, ¿sí? Se hace en base a 3 factores, es que se puede autorrealizar un ser humano y convertirse en un ser superior, en un Dios, en un ser, en un trono, digámoslo más bien en un Dios, en un autorrealizado, en un iluminado. Para ello hay que hacer 3 trabajos, o tiene uno que trabajar en base a 3 factores, y esos 3 factores es el nacimiento, ¿sí? El nacimiento espiritual, pues que representa incluso la primera montaña, que es la creación de los cuerpos, la recuperación de las aguas, es decir, el génesis a la luz del trabajo interior, que es la creación, digamos, de esos cuerpos internos y demás, que ya lo expliqué. La segunda montaña, pues es el morir, la eliminación de todos los defectos psicológicos. Es allí donde simbólicamente hablaba la Biblia y los textos sagrados del Apocalipsis, que representaba el fin por el fuego, y es eliminar los yoes causa, eliminar los defectos psicológicos. Es el segundo trabajo que debemos hacer. Y el sacrificio por la humanidad, que representa la tercera y última montaña, ¿sí? Cuando ya se pasa a esa tercera montaña, se vence la segunda pausa y se da el cuarto shock, pues ese trabajo de la tercera montaña es el sacrificio por la humanidad. Es decir, ese maestro, ese ser debe conseguir un sirineo, un discípulo que quede en el camino, que ya haya tomado el camino directo y esté en el trabajo de la segunda montaña, directo hacia la autorrealización íntima del ser. No puede autorrealizarse una persona, terminar esta obra sin conseguir un discípulo que se meta por el camino directo y que empiece el trabajo de la segunda montaña y que pues esté determinado a autorrealizarse, ¿sí? Ahí está, esos son los 3 factores. Ahí encontramos pues como tal ese trabajo interior. Vamos a ver pues el resumen acá nuevamente. Aquí encontramos el primer shock, primera pausa. Se vence esa primera pausa cuando se consigue el conocimiento, la verdadera razón de existir, y empezamos a trabajar y hacemos la primera montaña, tomamos el camino directo. La segunda pausa pues es hacer la segunda montaña, como les veníamos explicando. Se vence con ese tercer shock de eliminar los yoes causa. Se pasa a una tercera montaña, que es como tal el sacrificio por la humanidad, conseguir el discípulo. Ese es el cuarto shock. Y allí cuando pues se hace la tercera montaña, se vence esa tercera pausa y se pasa al do superior. Ahí está simbolizado pues como tal ese trabajo interior que debemos hacer, ¿no? En base a esos 3 factores de la revolución de la conciencia. Son 3 factores, son 3 herramientas que debemos hacer. Eliminar los defectos para liberar la energía, y el sexo para crear los cuerpos y hacer esa primera montaña. Luego en la segunda montaña pues se tiene que terminar de eliminar el ego, y al final el sacrificio por la humanidad, conseguir un sirineo, un discípulo. ¿Listo? Listo. Entonces ahora vamos a hablar de su ley contraria. La ley contraria a la ley de octavas, que es una ley que asciende y nos enseña a ascender. Vamos a encontrar ahora pues como tal la ley de entropía, que es una ley descendente, es una ley de igualación que inmola todas las cosas y a todos a lo más bajo, a lo mismo, nos iguala, ¿sí? Vamos a ver qué es esa ley de entropía. La ley de entropía, por ejemplo, se da cuando las personas emprenden a hacer algo, o incluso en este trabajo interior encuentran la primera pausa. Si una persona encuentra el conocimiento y no logra vencer esa primera pausa, hacer la primera montaña o crear los cuerpos internos, pues lo coge la ley de la entropía. Tarde o temprano va a morir inconsciente. ¿Por qué? Porque no trabajó sobre sí mismo. Esa ley de entropía es es una ley que quita fuerza, es una fuerza contraria, descendente, que aplasta a todas las cosas y a todos nosotros. Es la que nos roba la fuerza. Cuando nosotros iniciamos este trabajo interior, pues si no practicamos, si no comprobamos, si no avanzamos, pues nos coge la ley de entropía y nos devuelve y no nos deja avanzar. Nos va a mantener siempre en el punto de partida
ahí, haciendo presión. No nos va a dejar avanzar. Esa entropía la podemos ver generada por nuestra propia pereza. Sí, la pereza de hacer las prácticas, pereza de avanzar, pereza de meditar los defectos, de transmutar, de practicar el desdoblamiento, la meditación, el traslado de fondos, de pagar los karmas, ¿sí? La pereza, el ocio, el desánimo, el abatimiento en determinado punto, en determinado momento, no, esto está difícil, esto como que no soy capaz, dice la gente. Esa es la fuerza o la ley de entropía, que no nos va a permitir ascender, la ley de octavas. ¿Sí? Espero vaya quedando más claro. ¿Qué es la entropía? Veámoslo, que como lo dice, pues es una ley de igualación. ¿Qué sucede si colocamos una olla de agua caliente que esté hirviendo al lado de una olla de agua fría? ¿Sí? Ya obviamente apagados los fogones. ¿Qué pasa? Se va a dar un intercambio de calor y frío hasta que llega un momento en que las dos ollas y el agua quedan a la misma temperatura. Con el paso del tiempo, de las horas, el intercambio de calor y frío pues las va a dejar iguales a ambas. En un momento iguales de tibias y en un momento más tarde iguales de frías. Esa es la ley de entropía, que iguala absolutamente todas las cosas y a nosotros mismos. La gran mayoría de la humanidad completa, millones de personas están metidas en el camino de la entropía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no trabajan sobre sí mismos, por lo tanto nunca vencen la primera pausa. ¿Sí? Entonces cada que nacen, pues se pasa la vida pasajeramente con sus cosas, nacemos, crecemos, reproducimos y no morimos, y nunca hicimos nada trascendental por nuestra existencia, y esa ley de entropía nos iguala en la muerte. ¿Sí? Ahora otro ejemplo, esa ley de entropía nos iguala a todas las personas, a todas las cosas, e incluso el mismo planeta se ve sometido por esta ley de entropía. ¿Qué pasa si nos empezamos a relacionar con personas de bares, de alcoholismo, o de drogas, de vicio, o de prostíbulo, o de chisme, o de lo uno y de lo otro? Pues tarde o temprano, aquellos con los que nos relacionamos nos terminamos convirtiendo en esas mismas cosas. Es decir, nos igualamos. Entonces, ahí está, ¿sí? Cada día, cada que pasa el tiempo, los seres humanos se vuelven más imbéciles, ¿sí? Nos volvemos más imbéciles. ¿Por qué? Porque como no trabajamos sobre sí mismos, estamos completamente desequilibrados, la mente se atrofia cada vez más del intelectualismo que existe. Los centros de la máquina humana, nosotros invertimos muy mal nuestras energías, estamos completamente desequilibrados en todos los aspectos los seres humanos, por lo tanto nos vamos degenerando cada vez más, y cada nueva degeneración que sale, ¿sí?, la vamos viendo como normal, y se empieza a normalizar las drogas, el alcoholismo, la degeneración sexual, la antropofagia, el homosexualismo, el lesbianismo, tarde o temprano, como tal, bueno, cada vez se van aceptando y se va normalizando todo eso que antes se veía como malo. Y así es como vamos actualmente. Cada que sale alguna locura, alguna ideología nueva, alguna estupidez, se va normalizando. ¿Por qué? Porque todos se van igualando. Todos nos vamos igualando de acuerdo a esta ley de la entropía. Entonces ya se nos hace normal lo uno, lo otro, ¿sí? Como tal la pedofilia, cantidad de degeneración que hay a lo largo del mundo, se va viendo como normal. Asesinatos, muertes, ladrones, injusticias, ya lo vemos como normal. ¿Por qué? Porque nos estamos igualando y estamos aceptando esa entropía mundial. Cada vez los seres humanos más imbéciles, más degenerados, ¿sí? Como no trabajamos sobre sí mismos y estamos totalmente desequilibrados, poco a poco se va dañando los órganos internos, se va dañando el cerebro, las glándulas de secreción interna, los centros de la máquina humana desequilibrados, y tarde o temprano quedamos igualados en el Tartarus o en el cementerio. Tarde o temprano, esa ley de entropía, seamos ricos, seamos pobres, seamos letrados o ignorantes, seamos analfabetas o ilustrados, tarde o temprano la ley de entropía nos iguala a todos en el sepulcro. Podrán tener unos ataúd de oro y otros ataúd de madera, pero vamos a estar iguales de huesudos. ¿Dónde quedó toda esa pobreza?
¿Dónde quedó toda esa riqueza y esos bienes materiales? ¿A dónde nos lo llevamos? Ahí está la ley de entropía, nos iguala a todos. Ahí está, ahí la podemos ver. Todas las cosas están marcadas bajo la ley de la entropía. Como nosotros los seres humanos, pues estamos tan degenerados y estamos tan desequilibrados interiormente, tenemos la conciencia tan dormida y nos hacemos tanto daño a sí mismo y a los demás, de la misma manera, pues los seres humanos, pues como estamos así interiormente, externamente se ve reflejado pues esa entropía y esa degeneración. Entonces vemos que cómo entra en entropía los mares, empieza el ser humano a contaminar los mares, las aguas, convertidos en basureros completamente, el aire, los ríos contaminados, peces moribundos, la fauna, la flora totalmente adulterada, la atmósfera contaminada, ya los frutos, hay muchísimos frutos adulterados que ya en el fondo no son semillas genuinas, típicas o ancestrales, sino que ya son modificaciones genéticas donde nacen los transgénicos, ¿sí? La tierra se va volviendo infértil, no se producen, pues digamos, más vida a partir de esos alimentos transgénicos, pues porque ya se les quitó su parte vital, ya son modificaciones genéticas, ¿sí? Ahí está la ley de la entropía. Lo podemos ver en el exterior, en la humanidad completa. Poco a poco la sociedad cada vez más corrupta, cada vez más corrompida, cada vez más degenerada. El día de mañana sale otra ideología y la aceptamos como normal, ¿sí? Lo que es el canibalismo, la antropofagia o la pedofilia, la zoofilia, todas esas cosas cada día se van volviendo más normales. Los asesinatos, los robos, las injusticias, la degeneración sexual, homosexualismo, cantidades de ideologías de género que solo representan la degeneración en la que está actualmente el ser humano y que tienen que ser aceptadas porque quieren obligarnos, ¿sí? Lo vemos como normal o nos quieren hacer ver esas cosas como normal. Evidentemente ahí está la degeneración y la ley de entropía igualándonos a todos y a todo el mundo, ¿sí? En algún punto, pues, por ejemplo, llegaron las drogas y era un pequeño grupo o algunas personas que consumían de ellas, pero tarde o temprano pasó el tiempo, se volvió moda, se cubrió toda la faz de la tierra de las drogas y el alcoholismo y es normal que hoy día la gente tome, que hoy día la gente se drogue, que fume cigarrillo, y entonces todos quedamos igualados, ¿sí? Entonces ahí está. Esa ley de entropía nos va igualando a todos en absolutamente todas las cosas. ¿Por qué? Porque nos vamos degenerando cada vez más y nos vamos hundiendo cada vez más en el fango, en el lodo de la tierra. ¿Listo? ¿Cómo podemos vencer esa ley de entropía? Haciendo esfuerzos voluntarios. Y hacer un esfuerzo implica hacer un sacrificio, sacrificarnos, ¿sí? Y para vencer esa ley de entropía, pues hay que transformarnos. Tiene que darse, o a través de la transformación, es que es posible vencer esa ley de la entropía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo lo mismo que hacemos, si seguimos por la vida iguales, con la conciencia dormida, pues la entropía nos va atrapando poco a poco, vamos cayendo en lo uno, en lo otro, en lo otro, en lo otro, hasta que se nos hace normal ir a los prostíbulos, emborracharnos cada fin de semana, derrochar nuestros dineros y energías en estas cosas, en tales otras, y normalmente nos vamos degenerando, vamos desequilibrándonos, van llegando las enfermedades y finalmente la ley de entropía nos inmola en el cementerio. Entonces ahí está esa ley de entropía y la única manera de vencerla pues es transformándonos interiormente. Es que ocurra una transformación y que empecemos a generar un nuevo orden de cosas y esto se da a partir de un trabajo interior sobre sí mismos, sacrificándonos, sacrificando nuestros vicios, sacrificando nuestros placeres, todo lo que nos mantiene aquí en los rieles mecánicos de la vida con la conciencia dormida. Por ejemplo, si nosotros sacrificamos el deseo sexual animal de fornicar la energía y en vez de eso eliminamos los defectos, trabajamos sobre sí mismos, logramos la castidad y creamos y utilizamos la transmutación sexual, pues vamos a crear los cuerpos internos,
los vehículos internos que nos permiten manifestarnos y movernos en las dimensiones superiores de la naturaleza, ¿sí? Si sacrificamos todas esas bajas pasiones, esa lujuria, pues van a ser la castidad, la virtud de la castidad. Y vamos a crear los cuerpos internos y vamos a avanzar y nos vamos a ir transformando y convirtiendo en seres completamente diferentes. Si sacrificamos nuestra pereza, pues va a nacer la virtud de la diligencia. Vamos a empezar a hacer por nosotros mismos, por nuestra propia vida y por nuestra propia conciencia, lo que haya que hacer, ponernos manos a la obra, ¿sí? Y a hacer, porque realmente en el fondo lo que hay que hacer es practicar y avanzar. Si sacrificamos la ira, pues va a nacer en nosotros la mansedumbre, esa paz interior del corazón, que ya no nos va a irritar absolutamente nada. Nadie va a tener el poder de llevarnos al estrés, a la impaciencia y a emociones negativas como la rabia, el enojo, la ira. Si sacrificamos nuestra codicia, pues van a ser el altruismo, el equilibrio. Van a ser una verdadera administración de las cosas, de las energías, de los recursos, etcétera, etcétera. Si sacrificamos el defecto de la envidia, pues van a ser la filantropía, la alegría por ayudar o servir a los demás y ayudarlos a avanzar y a triunfar en sus cosas, tanto en el camino interior como en las cosas de la vida normal. Si sacrificamos nuestra lujuria, logramos la castidad. No puede haber una transformación sin sacrificio. No podemos avanzar e ir a ningún lado si no nos quitamos las cadenas que traemos a rastras. No podemos movernos si no nos quitamos todas esas anclas, esas cadenas que nos mantienen atados a nuestros placeres, a nuestros vicios, a nuestras mañas, a nuestras equivocadas formas de ser. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra vida, a transformarnos internamente, a que cambien las cosas de la vida, a convertirnos en mejores seres humanos, conscientes, si no sacrificamos nuestros vicios, nuestros defectos psicológicos? ¿Sí? No puede haber una transformación sin sacrificio. No podemos convertirnos en algo diferente si queremos seguir haciendo las mismas cosas. Gente que quiere despertar la conciencia, pero seguir desperdiciando su energía sexual. Gente que quiere despertar su conciencia, pero pues sigue perdiendo el tiempo en las cosas vanas y pasajeras de la vida, en videos, en celulares, películas, en cuanta cosa nos distrae en el mundo físico y que ni siquiera aporta nada para nuestra vida acá físicamente, ¿sí? Horizontalmente. ¿Sí? Se pierde el tiempo en fiestas, en bares, en lujuria, en vanidades, y ni siquiera pues nos deja progresar en las cosas de la vida diaria, mucho menos pues en el trabajo interior, en un despertar de la conciencia. Entonces es así, si se sacrifican los yoes y si se destruyen, cada que muere un defecto van a ser una virtud. Vamos a irnos transformando gradualmente. Esa energía que va siendo liberada va, digamos, liberando dentro de nosotros a nuestro ser, a nuestra esencia, a nuestro profundo hombre interior o a nuestro real ser interior. ¿Sí? Pero no es posible despertar la conciencia si seguimos apegados a estos defectos psicológicos que no nos dejan despertar y avanzar. ¿Sí? Solo eliminando el ego, los defectos psicológicos y creando los cuerpos internos nos vamos a ir transformando verdaderamente y ascendiendo verdaderamente la ley de octavas, ¿sí? Entonces, de esa manera, sacrificando nuestros placeres, nuestros vicios, ¿sí? Un ejemplo, una persona llega de su trabajo, ya trabajó, digamos, 8 horas de su día y tiene deseo de irse a tomar con sus amigos, o tiene deseo de ponerse a jugar algún videojuego, de ponerse a ver alguna película, alguna vaina, perder el tiempo en cualquier cosa, viendo televisión, una novela, lo que sea. Si sacrifica esos deseos y más bien se pone a hacer una práctica y empieza a meditar a un defecto, a estudiar un defecto o a desdoblarse, pues poco a poco va avanzando y se va escapando de esa entropía. Cada vez va a ir teniendo más fuerza y más capacidad de hacer. ¿Sí? Pero la gente no quiere sacrificarse, la gente no comprende lo que es el sacrificio. Normalmente la gente está apegada pues a sus vicios, a sus mañas, a sus costumbres, no quiere dejar de ser lo que son. Sin embargo, hay mucha gente que quiere despertar, pero no quieren sacrificarse. Hay mucha gente que no quiere sacrificarse, por lo tanto no va a despertar, ¿sí? Si uno empieza a sacrificar sus sentimientos,
pues empieza a avanzar, ¿no? Emocionalmente. Hay gente que está dispuesta a sacrificar sus placeres, sus vicios, su dinero. Todo lo podrían sacrificar. Pero los sufrimientos y dolores, no. La gente muchas veces se apega a sus propios sufrimientos. Normalmente nosotros nos apegamos a nuestros dolores. Los queremos mucho. ¿Sí? A ver, por ejemplo, que alguna situación nos haya sucedido en el pasado. A ver, una persona que no pudo tener su estudio, que no pudo tener, digamos, la mejor infancia, digamos, las mejores condiciones de vida, pues se apega a ese sufrimiento, a esa autoconsideración y se echa a morir y ahí es que la vida a mí me ha tocado duro, no es, pues yo no he tenido oportunidades, yo la verdad no pude estudiar y entonces por eso es que mi vida es así y la gente se queda atrapada en sus sufrimientos. Si nosotros venciéramos esos sufrimientos, como algunas personas en el mundo lo han hecho, que dejan de lado toda esa tristeza, esa autoconsideración, empiezan a avanzar y empiezan a lograr grandes cosas. Es así como alguna persona que nació en un basurero puede llegar a convertirse en presidente. Y es un ejemplo vivo de lo que estoy hablando. Algún presidente de los que ya pasó por Estados Unidos, pues tuvo una condición terriblemente dificultosa en su infancia, en su niñez, en su vida. Sin embargo, no se rindió. Sacrificó sus sufrimientos y dedicó a buscar, pues, cómo triunfar. Ahora, nosotros estamos muy apegados a nuestros sufrimientos. Basamos nuestra vida, lo que somos, nuestros errores, en las cosas que nos sucedieron, ¿sí? Ay, es que si esta persona nunca hubiera llegado en mi vida, yo nunca me hubiera convertido en esto, nunca hubiera caído en estos procesos, no me hubiera vuelto alcohólico o no me sentiría así de frustrado con la vida y pues querría... Hay gente que se frustra con una relación y ya jamás quiere volver a tener nunca una relación con ninguna persona. Gente que le fue mal intentando hacer algo, un negocio, intentando estudiar o algo y se frustró, se dejó comer por la entropía y pues a partir de ello justifican su condición actual. No, es que yo sí no nací para eso y pues por eso es que yo arruiné mi vida o me ha tocado duro, me ha tocado difícil. Hay gente que estaría dispuesta a dejar sus placeres, sus vicios, ¿sí? Muchas cosas y está muy bien, ¿sí? Porque hay que hacerlo para poder avanzar. Pero si no se sacrifican los sufrimientos, tampoco vamos a avanzar. No vamos a avanzar, ¿sí? Algún momento alguna persona tuvo un pleito con otra, una mala situación, un desamor, una traición, y de pronto la persona pues se amargó la vida el resto de su vida. O perdió a un ser querido, murió en un accidente por X o Y razón, y a partir de ese punto su vida se convirtió en una tragedia, en un drama, ¿sí? Incluso usted habla con una persona y la gente cuenta la experiencia de su vida gratuitamente, recordando acontecimientos, fechas trágicos que le pasaron. Y dicen, no pues, yo soy lo que soy porque a mí me tocó vivir esto, a mí sí me tocó tragar de la buena, a mí sí me tocó vivir esas situaciones, por eso es que yo soy así. Y somos orgullosos, amamos nuestros sufrimientos. Y cada que lo podemos, en cada reunión, pues es que yo soy así porque a mí me tocó esto. Justifican, por ejemplo, su ira, ¿sí? Su ira o su forma equivocada de ser. No, es que a mí sí me tocó vivir esto, me tocó vivir lo uno, lo otro, a mí me pegaron, a mí me hicieron, y es por eso que yo soy así. Normalmente muchos de nosotros tenemos esos sufrimientos y estamos apegados a ellos. No, es que yo pasé mi vida y no aproveché el tiempo y ahora pues ya no puedo hacer nada y se echan a morir, ¿sí? Y aún están vivos, ignoran el presente, que se puede transformar y hacer de todo, ¿no? Hacer nuevas cosas. Pero así somos. La gente basa la experiencia de su vida en sus sufrimientos. Si no se empieza a sacrificar esos sentimientos, esos apegos a esos sufrimientos, no vamos a poder vencer esa entropía. Y hay gente que está impedida en la vida por esas tristes canciones psicológicas, por esas cosas. Es que a mí sí me tocó duro, es que mire, a mí me pegaban, a mí me tocó vivir lo peor de lo peor, y entonces sale otra persona y dice, no, mire, esta cicatriz, esto que me pasó, a mí sí me tocó difícil, a mí me tocó aquello y lo otro, y por eso es que yo no pude hacer esto, o por eso es que yo soy así, o por eso es que yo ya no me interesa esto. La gente está, digamos, apegada a sus sufrimientos y a sus dolores, no piensan dejar ir sus dolores. Ay, cuando recuerdan diariamente
que, ay, tal persona me traicionó, cuando tal persona me abandonó, cuando perdí esto, cuando perdí aquello, y su presente está hecho un desastre porque viven recordando los errores o los momentos difíciles del pasado. No se superan a sí mismos. Ahí está esa entropía, ¿sí? Y si no se sacrifican esos sufrimientos, no se va a llegar nunca a nada. Entonces nos preguntamos y les preguntamos a ustedes, ¿están dispuestos a sacrificar sus emociones, sus placeres, ¿sí? Sus vicios, sus equivocadas formas de ser, sus sufrimientos, ¿sí? Si en verdad aprendemos lo que es el sacrificio, si aprendemos a sacrificar nuestros placeres, nuestros impulsos animalescos y a eliminarlos y a transformarlos, vamos a avanzar mucho, ¿sí? Entonces no debemos pensar nunca en el sufrimiento, ¿sí? Como les digo, la gente basa la experiencia de su vida en sus sufrimientos, en las cosas que pasó, en las amarguras, ¿sí? La gente goza recordando esas cosas. Yo pasé por tales y cuales cosas en la calle y por eso soy lo que soy. Y muchas veces se siente importante la persona, uno mismo, al recordar eso. Está en una reunión de familia y las personas empiezan a recordar. Y es que cuando a mí me pegaban, cuando a mí me hacen, no, cuando yo me fui para tal lugar, sí me tocó duro y sí, y yo soy lo que soy porque sufrí mucho. Entonces la gente se llena de orgullo de su propio dolor. Ahí está, es una realidad y hay que reflexionar estas cosas, ¿sí? Todo esto pues nos roba muchísima energía. Y por eso es que es importante sacrificar todos nuestros orgullos, nuestras vanidades, nuestros deseos, nuestras perezas, nuestros vicios, nuestras iras, para irnos transformando de forma gradual y progresiva en seres más conscientes, a través de los 3 factores, ¿sí? De esa manera, si nos vamos transformando, pues va a nacer dentro de nosotros un hombre diferente. Va a nacer la conciencia, las virtudes, y se vence esa ley de la entropía. Tenemos que sacrificar nuestros vicios, dolores, sufrimientos, emociones para continuar adelante, ¿sí? El día de mañana se nos presenta una dificultad en este trabajo interior, en el camino, en la vida, y si no sorteamos las situaciones, pues nos aplasta. Y entonces entramos en el derrotismo, en el abatimiento, y ay, a mí ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tocó así? Es que a mí me toca muy difícil. Y entonces entra ese sentimiento derrotista y eso no nos permite llegar nunca a nada, avanzar de ninguna manera. Por eso hay que sacrificarnos y ante cada situación, ante cada momento, instante de la vida, sacrificarnos, hacer un esfuerzo por actuar conscientemente, por manifestar nuestra conciencia, por eliminar el yo, por sortear las situaciones para seguir avanzando en esa escala maravillosa de la ley de octavas. De esa manera vamos a vencer esas pausas y la ley de entropía. Pero si cada que viene una dificultad, una tentación, caemos, pues nunca vamos a nos vamos a quedar estancados, ¿sí? Si el día de mañana queremos lograr la castidad, pero ante cualquier tentación de lujuria caemos, nunca vamos a lograr la castidad. Si el día de mañana queremos eliminar un defecto psicológico, pero a la primera tentación caemos y volvemos a cometer los errores, o volvemos y caemos en las mismas cosas, pues nunca vamos a avanzar. Nunca nos vamos a convertir en seres diferentes. Y es allí donde nos aplasta la entropía. Eso es. Esa es la conferencia del día de hoy. No puede haber transformación sin sacrificio. Recordemos esto muy bien. Les agradezco su tiempo y nos veremos en una próxima conferencia, la conferencia 34, en el cual vamos a hablar de un tema muy interesante que se denomina el centro de gravedad permanente. Recuerden que si tienen dudas pueden realizarlas en los comentarios o escribirlo por interno en el grupo de WhatsApp a alguno de los administradores. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos en una próxima conferencia. Gracias por su tiempo y atención.